El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, que en esta preciosa mañana, todavía mañana, gloria a Dios, le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios, que nos ha concedido estar aquí juntamente con ustedes para alabar, para glorificar y para escudriñar su palabra bendita. El día de hoy, amados hermanos, vamos a explorar los capítulos 24 y 25 del libro de Segunda de Reyes, así como el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, estos leídos en su versión Nueva Traducción Viviente. Así que, amados hermanos, a medida que nos adentramos en estos pasajes, seremos testigos del triste colapso de Judá y de Jerusalén, una nación y una ciudad que, a pesar de haber recibido muchas oportunidades para arrepentirse, finalmente enfrentaron las consecuencias de su desobediencia. Comenzaremos en Segunda de Reyes en su capítulo 24 y 25. Vemos el triste final de Judá. La nación cae ante el imperio babilónico y la ciudad de Jerusalén es destruida, incluyendo la caída del templo. Y vemos que a pesar de las advertencias de los profetas y las oportunidades para volverse a Dios, el pueblo persistió en su desobediencia y en su adoración a los falsos dioses. El resultado final fue la devastación y el exilio. En Segunda de Crónicas, en su capítulo 36, obtenemos una perspectiva más amplia de este periodo sombrío en la historia de Judá. El capítulo culmina con la toma de Jerusalén y el cautiverio del pueblo en Babilonia. Sin embargo, en medio de esta tragedia, encontramos un destello de esperanza, ya que el capítulo termina con el decreto del rey persa Ciro, permitiendo que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan el templo. Estos pasajes nos enseñan importantes lecciones sobre la consecuencia del pecado y la importancia de la desobediencia o la obediencia a Dios. A través de la historia de Judá, vemos cómo la desobediencia sistémica y la idolatría llevaron a la destrucción tanto de Israel como de Jerusalén. Pero también encontramos esperanza en la gracia y en la misericordia de Dios, que incluso en medio de la disciplina tiene un plan para la restauración. Así que, amados hermanos, hoy, mientras nos adentramos en estos pasajes, pidámosle al Señor en oración para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos para que podamos aprender de los errores del pasado y buscar la obediencia y la fidelidad a Dios en nuestras vidas. Oremos para que podamos entender que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan de redención y restauración. Y que este tiempo de lectura y reflexión nos inspire a buscar una relación íntima con Dios, a vivir en obediencia a sus mandamientos y que podamos conocer la gravedad del pecado y apreciar aún más el amor y la gracia de Dios, que nos ofrece la oportunidad de arrepentimiento como también de restauración. Así que, amados hermanos, en esta preciosa mañana vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y sus misericordias a nuestras vidas. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido levantarnos con paz y bendición, y has dejado caer tu bendición sobre buenos y malos. Padre eterno, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti en humildad y arrepentimiento, reconociendo nuestras transgresiones y nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiendo, Señor Padre, que perdones nuestras debilidades y que nos limpies con tu gracia redentora
para que podamos caminar en tu luz y vivir en obediencia a tu palabra. Así también, Padre, elevamos nuestras peticiones en favor de tus siervos, de tus ministros, pastores, evangelistas, aquellos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al servicio de tu obra. Te pedimos que los fortalezcas con tu Santo Espíritu, dándoles sabiduría, discernimiento, como también valor para cumplir con fidelidad su llamado. Capacítalos para guiar y pastorear a tu pueblo, compartiendo el amor y la verdad de Cristo en cada paso que den. Así también, Padre, te pedimos que les proveas para cada una de sus necesidades en su hogar, en la familia de nuestros pastores. Así también, Padre, en sus manos depositamos a su iglesia amada. Te pedimos que unifiques a tu pueblo en un propósito común y en un amor genuino los unos por los otros. Que seamos testigos de tu amor en nuestras relaciones y acciones. Padre eterno, anima a tu iglesia a ser una voz de esperanza y un refugio de consuelo para aquellos que sufren, buscando siempre la voluntad tuya en todo lo que hagamos. Padre eterno, extiende tu mano sanadora sobre nuestros hermanos y hermanas que están lidiando con enfermedades, con aflicciones, con pruebas, con tribulaciones y tristezas. Tú conoces, Padre, cada dolor en su corazón y cada carga que llevan. Te pedimos que los rodees con tu paz sobrenatural y los fortalezcas con tu poder divino. Sé tú su consuelo en medio de la angustia y su refugio en medio de la tormenta. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, rogándote en el nombre poderoso de Jesús, por tu bondad y tu gracia, para suplir lo que nuestras palabras no pueden expresar y lo que todavía nos falta espiritualmente. Ayúdanos a vivir como testimonios vivos de tu amor y de tu compasión en este mundo. Padre eterno, cada una de estas peticiones las depositamos en tu altar en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede su favor y su misericordia, y damos comienzo en el libro de Segunda de Reyes en su capítulo 24. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de destruirla, tal como el Señor lo había prometido por medio de sus profetas. Estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecadores y muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país, porque el rey de Babilonia conquistó toda la región
que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que su padre. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el 8º año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente más pobre. Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7,000 de los mejores soldados y a 1,000 artesanos y a otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al desierto. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. De modo que en el 9º año de su reinado, en el 10º mes, en el 10º día del mes, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. En el 9º día del mes 4, cuando la hambruna en la ciudad era tan severa que no había pan para el pueblo de la tierra, entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las 2 murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado.
Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. En el quinto mes, en el séptimo día del mes, que fue también el 19º año del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, el comandante de la guardia y oficial del rey de Babilonia, entraron a Jerusalén. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras se derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para las cenizas, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hechas de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, quien se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevaran al destierro. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa.
En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tamunet, el netofatita, Jesanías, hijo de Maacateo, y todos sus hombres. Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño, en ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerle los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel en ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Segunda de Crónicas, en su capítulo 36. Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara tributo de 3,400 kilos de plata y 34 kilos de oro. El rey de Egipto puso en el trono a Eliaquim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre a Joacim. Después Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, e hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión, también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor.
Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en el nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces, el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron, incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, como podemos ver tanto Segunda de Reyes en su capítulo 24 y 25, es un consolidado, amado hermano, un poco amplio, gloria a Dios, de todo lo que pasó, amado hermano, durante el tiempo, gloria a Dios,
del reinado después del reinado de Josías. O sea, cada uno de los hijos y de los nietos, amado hermano, de Josías, que estuvieron en el trono de Judá y por ende, gloria a Dios, estuvieron reinando en Jerusalén. Cada uno de ellos nos da en el capítulo 24 y en el capítulo 25 más o menos unos pormenores de Dios de lo que había pasado. Y en Segunda de Crónicas, en su capítulo 36, nos da nuevamente, solo que en este caso, amados hermanos, gloria a Dios, más comprimido. Nos dice, amado hermanos, desde su versículo 1, que, amado hermano, Joacás, hijo de Josías, amado hermano, fue proclamado rey de Jerusalén después de Josías. Entonces nos deja bien claro, amado hermano de Dios, que si bien su nombre se llamaba Joacás, de Dios, él fue quitado, amado hermano, muy pronto, 3 meses. Después, el rey de Egipto, Necao, pone en el trono a Eliakim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey. Pero Necao, o sea, Faraón, rey de Egipto, le cambia el nombre a Eliakim por Joacim. Ese cambio, de Dios, no lo vimos en Jeremías, no lo explica en el libro de Jeremías, pero nos lo explica aquí en el libro de Segunda de Crónicas, que originalmente Joacim no se llamaba Joacim, sino se llamaba Eliakim. Y que fue Necao, el rey de Egipto, Faraón, quien le cambió el nombre. Entonces, en este punto, amados hermanos de Dios, también Joacim hace lo incorrecto delante de la presencia del Señor y viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, con la conquista y sujeta a Joacim con cadenas y se lo lleva a Babilonia. Él viene y pone un nuevo rey, como nos dice la palabra del Señor, que es Joaquín, ¿verdad? Él reina igual, gloria a Dios, que Joacás, muy poco tiempo, 3 meses y 10 días, y nuevamente regresa el rey de Babilonia y lo quita de su lugar y pone a Sedequías, tío de Joaquín. Sedequías, amado hermano, dura un tiempo, Dios prudente, 11 años, pero hace lo malo delante de la presencia del Señor y regresa a Nabucodonosor, teniendo en cuenta que cada vez que llega a Nabucodonosor se lleva algo, tanto del templo como del templo del Señor y también del palacio del rey. Y por último, amado hermano de Dios, con la caída de Sedequías por su desobediencia a Dios primeramente y también por haberse rebelado contra Nabucodonosor, nos da cuenta, gloria a Dios, que Nabucodonosor termina de destruir todo. En el versículo 17 en adelante nos deja bien claro, amado hermano, que Nabucodonosor destruye todo. Deja el templo destruido, todos los palacios, y solo deja, amado hermano de Dios, a muy pocas personas, amado hermano de Dios, dentro de Jerusalén. Y prácticamente la gran mayoría son desterrados y llevados a Babilonia. Y de ahí nos lleva un salto en el tiempo después de 70 años. Así como lo había, amado hermano de Dios, profetizado el profeta Jeremías. Y nos lleva a Ciro. Pero claro, ahí se da un gran salto del tiempo en el cual, amado hermano de Dios, vamos a leer más al respecto, de Dios, porque ahí nos da un vacío de 70 años, los cuales, amado hermano de Dios, también nos habla la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, el día de hoy fue un poquito técnica la lectura, un poquito difícil, de Dios, porque hay varios saltos temporales en cada uno de ellos, pero están bien explicados cuando leímos Jeremías. También Jeremías, un poquito más adelante, cuando lo vamos a seguir leyendo, nos da la explicación en esos puntos. O sea, ya nos dio la explicación en esos puntos, pero también nos va a dar la explicación de esos 70 años en el cual se hace el salto en Segunda de Crónicas en capítulo 36.
Así que gloria a Dios, amados hermanos. Un poquito difícil explicar, gloria a Dios, el asunto. Habría que hacerlo un poquito más gráficamente. Pero, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, que el Señor le bendiga y primeramente Dios, el día de mañana estaremos juntamente con usted leyendo la palabra del Señor.